Amigos, estamos cerrando ya esta serie sobre el clima familiar aquí en Discipulando Familias. Es un placer saber que estás ahí. Gracias nuevamente por darle clic a estos audios, los cuales producimos desde Casa del Alfarero para poder bendecir tu vida y tu familia. Y durante los episodios anteriores estuvimos hablando sobre la importancia del clima familiar, cómo pueden educar los ambientes. Pero en el día de hoy quiero llevarte a la palabra, directamente a la palabra, porque la Biblia tiene algo que decir también en este tema. Y es interesante que los ambientes no solamente son emocionales. ¿Te acordás que yo estuve contándote que el ambiente es el resultado de la interacción, del apoyo emocional, de la distancia, dependiendo un poco de cómo es la dinámica de la familia, ¿no? Pero también los ambientes tienen un costado espiritual. O sea, un ambiente cambia por causa de lo que sucede espiritualmente en las personas. Y en ese sentido, encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 12 al 15, una orden que Jesús le da a sus discípulos que son sumamente interesantes. Y dice así: al entrar en una casa, salúdenla, y si la casa es digna, déjenla gozar de su paz. Pero si no lo es, háganse la paz volver a ustedes. Si alguien no le recibe ni escucha sus palabras al salir de esa casa o de esa ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratados menos rigurosamente que esa ciudad. Me llama la atención que Jesús le manda a los apóstoles y le dice: cuando llegan a la casa, la saludan. Y lo que hay dentro de ustedes va a permanecer en ese hogar si es que el hogar es digno. Ahora, en primer lugar, quiero que entiendas que no solamente se trataba de saludar a los integrantes de la casa, sino estaba en el hecho de decir Shalom, la paz de Dios sobre ustedes. Y cuando vos lees el contexto, cuando Jesús está hablando de la paz, no está hablando simplemente de un estado de tranquilidad, de calma interior, de bienestar, está hablando del Espíritu Santo. Él está diciendo, cuando ustedes van a bendecir, van a declarar la palabra Shalom sobre el hogar, que significa paz, pero también prosperidad. Y lo que va a pasar es que el Espíritu de Dios que hay dentro tuyo va a quedar en esa casa si esa casa fuese digna de recibir al Señor. ¿Digna en qué sentido? Bueno, si tiene apertura, si tiene disponibilidad de recibirles a ustedes, va a recibir al Señor. Esa es la promesa. Pero lo que dice es que la paz que hay dentro de los apóstoles iba a quedar en la casa. El Espíritu de Dios que estaba en los discípulos iba a quedarse en el hogar que los recibía. Y eso es muy interesante, porque lo que estaba sucediendo ahí es que cuando Cristo llegaba a un hogar, el hogar era transformado, no solamente desde la reeducación, no solamente desde el aprendizaje de nuevas costumbres de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, sino también por medio del Espíritu Santo presente. Y entonces en ese sentido tenemos que entender que un ambiente puede ser transformado por la presencia de Dios que habita en nosotros. Nuevamente la Biblia dice que somos templo de su Espíritu. Y en ese sentido yo quiero animarte como jefe de hogar, como jefe de familia, a que seas vos el portador del Espíritu Santo en tu casa. Que vos no salgas corriendo de tu hogar diciendo: ay, acá no se puede ni hablar, acá no se puede estar, prefiero estar fuera de casa todo el día, sino que por el contrario transformes la realidad de tu casa, de tu ambiente, por medio de la presencia del Espíritu Santo. Y quiero darte 2 rápidos consejos de qué podemos hacer para generar un ambiente espiritual en nuestro hogar. En primer lugar, está la invocación. Ustedes saben que la palabra invocar significa llamar a alguien, especialmente a alguien con un poder superior, para pedirle auxilio o protección. Cada vez que oramos, invocamos la presencia del Señor. Cuando estamos orando, le estamos diciendo a alguien que tiene poder superior que nosotros que nos venga a brindar auxilio y protección.
La invocación es algo muy interesante. La Biblia dice, me invocará en el día de la angustia, yo lo oiré y le ayudaré. Invocar a Dios implica llamarle, su presencia descienda sobre una casa y sobre un hogar. Cuando está esos momentos conflictivos, de crisis, de discusiones, de pelea, tu rol es llamar e invocar al Espíritu Santo de Dios que tome el control. Entonces la paz que había en los apóstoles quedaría en la casa. Bueno, la paz que hay en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo también puede venir a tu hogar si es que aprendemos a invocar el nombre del Señor. Otro aspecto bien interesante relacionado con la invocación tiene que ver con la adoración. Si en tu casa todo el día se está escuchando algún tipo de música que trae un mensaje fuera de la voluntad de Dios, evidentemente puede generar un clima distante, un clima conflictivo o otros tipos de clima que también existen. En cambio, cuando vos te metes en adoración, cuando vos podés darle play a canciones que son vehículos espirituales para bendecir tu vida, con letras que edifican tu espíritu, que también te conectan con Dios, evidentemente va a generar un clima y un ambiente de adoración donde el Espíritu Santo de Dios se sienta a gusto. Entonces hay un gran desafío que vos y yo podemos hacer, que es llamar a la presencia de Dios a ser el centro de nuestra familia. No solamente, como te decía, desde el aprendizaje, no solamente desde las cuestiones emocionales que vimos en los episodios anteriores, sino llamando al Espíritu Santo de Dios. Otro aspecto muy, muy interesante tiene que ver con la cultura de honor. Esto sí va con la reeducación, porque el Evangelio también es reeducación, y tiene que ver con aprender a honrar a los miembros de nuestra familia, agradecer. Gracias por esta comida que preparaste, gracias porque pusiste la mesa, gracias porque hiciste lo otro, y empezamos a tener una cultura de honra y de honor. Es muy interesante que la Biblia muestra que el hombre, principalmente el varón, necesita ese respeto, necesita ser validado en su función. Y hoy hay un ataque demoníaco terrible contra la funcionalidad del hombre. Pero el hombre sigue necesitando esa validación de parte de su familia. Pero la mujer también necesita que el hombre la valide, que sus hijos la validen, y los hijos necesitan que los padres la validen, y también los padres necesitamos que nuestros hijos nos validen. Cuando hay cultura de honor dentro del hogar, evidentemente se genera un clima familiar mucho más afectivo y efectivo. Por eso el gran desafío de este episodio es que podamos aprender de la palabra del Señor, honrando a los que merecen ser honrados. Si tenés ancianos dentro de tu hogar, si estás viviendo con tus abuelos o un tío mayor, la Biblia dice, delante de las canas te levantarás. Está hablando de honrar a aquellas personas que han caminado más tiempo de lo que lo has hecho tú. Así que qué desafío es poder tener una cultura de honor y de honra para cambiar el ambiente espiritual. Si en vez de quejarnos todo el día por los miembros de nuestra casa, los aprendemos a honrar, honrando a nuestro padre y a nuestra madre para que nos vaya bien y tengamos largura de día, como dice el mandamiento del Señor, si aprendemos a honrar las canas de aquellos que ya han caminado, si aprendemos a honrar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, nos va a ir mucho, mucho mejor en esta gestión de un clima familiar que realmente sea saludable. Y un clima familiar saludable va a generar un ambiente educativo saludable al fin de formar verdaderas familias cristianas.